Bueno, eh, eh, como yo tengo combinaciones de bandera, por ejemplo, que podría tener en el payload, acá adentro, debería poder escapar esas combinaciones. Y lo hago con un escape. Ahora, ¿qué pasa si dentro del payload me viene un escape, un byte de escape? Bueno, te debería escapar el escape. Entonces, esto es lo que hace el rellenado, ¿sí? Si dentro de los datos tengo un flag, lo escapo antes, con un escape. Si tengo un escape, lo escapo. ¿Qué pasa si tengo un escape y un flag? O dos escapes. Bueno, escapo del escape, escapo del flag, que es lo que pasa acá, ¿sí? En definitiva, terminamos agregando información de más. Pero, a diferencia de lo que plantea uno de sus compañeros, una combinación no permitida, esto lo haría solamente cuando dentro del payload tenga el flag o el escape, ¿sí? Fíjense, ahí se ve. Esto que veo acá va dentro del payload, ¿sí? Entonces, cuando tengo en el payload flags o escape, bueno, obviamente tengo que agregar bytes para escapar ese flag y ese escape. Por lo tanto, Profe, ¿y esto sí, no puede ocasionar que el payload que queremos enviar en una trama exceda el tamaño máximo que queremos enviar a causa de los caracteres que estamos sí, puede ser, agregando? sí, puede ser. Debería, digamos, la capa esta, gestionarlo, porque en realidad la capa superior no tiene idea de qué flag tiene adelante y atrás. O sea, él demanda los datos que van en el payload, vos capa enlace encargate de agregar el encabezado trailer y las banderas. Eh, Debería soportar escapes o hacer algún manejo, pero lo debería hacer vos capa de enlace. ¿Sí? Podría pasar eso. Debería tener solucionado tu capa de enlace. Bien, una alternativa para no agregar demasiada información en vez de byte de bandera es bits de bandera. ¿Sí? Eh, Básicamente acá hay un patrón de bits de bandera que, en este ejemplo, que es el 7E, donde yo tengo un 0, 6 unos y un 0. Y lo que hace es, si en los datos, por ejemplo, estos son los datos que yo voy a transmitir, si yo encuentro 5 unos seguidos, lo que hago es, independientemente que venga después, que no lo sé, porque acuérdense que es una comunicación serie, un bit atrás de otro, lo que hago es poner, esperen que saque este, porque el cartelito este me apareció acá. Acá está. Ahora sí. Cuando yo me encuentre dentro, lo que está dibujado acá arriba, A, es lo que viene en el payload. Cuando yo me encuentre en una sucesión de al menos 5 unos, lo que yo hago sí o sí, relleno con un 0. Le pongo un bit nada más. ¿Sí? Entonces va a ser menos el tamaño que voy a agregar a la trama. Fíjense, esta es la trama original. Hasta acá viene todo bien, pero acá cuenta un bit, 2, 3, 4, 5 bits seguidos, o sea, tengo un 0, 5 1 seguidos, antes de que pudiera tener dentro de la trama un bit de arranque, un patrón de arranque igual, lo que hago es le agrego un 0. Y después sigue con, este era este, sigue con este, ¿sí? Este va acá, este acá. Y como una sucesión de varios 1, cuando encuentro 5 más de nuevo, le agrego otro 0. Y este sigue acá, este sigue 2, 3, 4, 5 y le agrego otro 0. Y después de eso me queda nada más que esto, bueno, este y este, ¿sí? O sea, lo que hice fue en vez de escaparlo con un byte, lo escapé con un solo bit. Y en este caso, para este patrón, usé 3 bits más.
con lo cual estaría un poco mejor. Obviamente el receptor lo que tiene que hacer es el proceso inverso. Cuando encuentre en los datos 5 1 seguidos, saca el 0 que sigue, porque sabe que lo Profe, agregó. perdón. ¿Y ahí dónde empieza y dónde termina la trama? No, acá no está dibujado. Claro, O sea, esta es la parte del claro, pero payload. ¿con qué byte? Con Eh, el 7E. Con sí, 5 sí, unos. con este. O sea, es un ejemplo puntualmente cuando yo, o sea, inicio la trama con este byte y termino la trama con este byte, pero en vez de escaparlo con bytes de escape, lo escapo con bits. Como esto Claro. es serial y es bit tras bit, digamos, es más barato. Es más barato que el otro, pero conceptualmente hace más o menos lo mismo. Claro, pero los ceros que agrego son para el escape. Además tengo que agregar el byte a la entrada y a la salida, digamos. O sea, Sí, al sí, principio sí, y al sí, final. sí, exacto. Sí, sí, sí. Eso sí, para saber dónde inicia la trama y dónde termina. Eh, este, este, este byte de bandera de inicio y fin con relleno de bits lo usa HDLC, que es un protocolo, bueno, bastante conocido en capa de enlace, es predecesor de PPP, y USB, por ejemplo, en capa de enlace usa este tipo de relleno en capa de enlace. Y el otro, o sea, este mejora al anterior porque no agrega demasiado, sino agrega nada más que bits. Entonces, digamos, es más económico. Y la otra alternativa es la que decía su compañero, bueno, busquemos alguna combinación que no que no sea datos, ¿sí? Un patrón especial que no sean datos. Bueno, acá por ejemplo, esta codificación se llama 4B, 5B, o sea, con 5 bits codifico 2 a la 4 bits, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo las 16 combinaciones de 4 bits, que sería bueno, son estas hasta el 7 y hasta el 15, pero en realidad lo que transmito es esto. En vez de 4 bits, yo estoy transmitiendo, pongo en el cable 5 siempre. Obviamente acá acá hay algunas combinaciones que no están dentro de mis datos, que podría ser todos unos, por ejemplo, 5 unos. Fíjense que no está dentro de lo que yo transmito como datos. Podría ser el inicio de la trama o el fin. Y ahí no tengo forma de escaparle, porque eso no puede estar dentro del payload. Porque si yo codifico esos 4 bits, se van a codificar en estos 5 y la combinación de 5 unos no existe como dato. ¿Se entiende? La contra que pago es que siempre escribo en el canal más dígito de lo que debería. Sí, profe, pero esto, por ejemplo, o sea, recién, por ejemplo, agregamos tres bits, ¿no es cierto? Acá estamos agregando uno en todas las veces. O Exacto, sea, uno en cada 4 bytes que mando. O sea, si vos hablas de bytes, acá estarías mandando, suponete, por bytes, estás agregando 2 bits. sí, pero no entiendo qué es lo que mejora. O sea, No, no cuál es el... mejora. Te asegura que no vas a tener un relleno. No vas a tener que agregar sí, un stuffing, un relleno. ¿Por qué? Porque dentro de los datos del payload, nunca va a ir la combinación que vos estás eligiendo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, el inicio de la trama van a ser 5 bits seguidos en uno. Cuando recibe el receptor 5.1 dice listo, inició la trama. Después en el payload, por más que te mande cualquier cosa a la capa superior, nunca va a mandar 5.1 seguido. Porque si te manda 5.1 seguido, te estaría mandando esto de abajo que se convierta a 3 y un 0 y 1, y después un 1, por ejemplo, cualquier otro te va a mandar otra cosa, pero nunca te va a mandar 5 bits seguidos en Sí, uno.
yo lo que interpreto es que los que veníamos viendo hasta ahora siempre le mejoraban algo al anterior. Y en este, Este es lo que distinto a interpreto la que aproximación. O sea, lo que hace es sí. No, evitar no, que... Sí, lo que tomo que veo que mejora es que el receptor no se tiene que preocupar por el payload, por lo que está adentro. exacto. La Esa es la contra, mejora que le veo. sí, la contra es que, claro, o sea, el receptor no tiene que andar sacando relleno. La contra es que siempre va más, o sea, siempre estarías, tu codificación sería, no sería la óptima. O sea, vos estarías mandando para 16 combinaciones distintas, estás mandando 5 bits y lo podrías hacer con 4. ¿Por qué? Porque hay algunas combinaciones de esas que no las vas a usar para datos, las vas a usar para control, para inicio y para fin. Pero, como vos decís, el receptor se olvida de, de tener que andar sacando el relleno, si hubiera. ¿Está? Esas son las distintas aproximaciones que yo tengo para entramar, para indicar inicio y fin de trama. Bien. ¿Se entendió este o no? No los veo muy convencidos. ¿O es la hora ya? No, sí. este sí, el de los escapes, ese no me quedó el primero, a mí medio, más o menos, pero. Estos, en realidad siempre agrega este inicio y este fin. Lo que pasa es que como vos no tenés No, combinaciones. lo que yo no entendí, profe, fue por ahí, ¿por qué tenemos uno, dos, o sea, la tercera o cuarta opción, digamos, de lo que tiene ahí que se puede dar? No, es que, ojo, esto están diciendo que esto podría venir en el payload. Suponete que en el payload vos tengas algo, no sé, datos, un byte que justo coincide con el escape, un byte que coincide con el flag, y después más datos. El emisor, ¿qué hace? Cuando encuentra que tenés un escape, lo que hace, le pone un escape, lo rellena. Entonces, esto en realidad es lo que vos transmitís en el canal. El receptor lo va a procesar, cuando encuentra un escape dice, listo, lo que viene no lo tomo como escape, sino lo tomo como un dato. Entonces va a procesar A, lo va a ir armando en el buffer que tiene el payload, después esto lo va a escapar, procesa B, escape, después encuentra otro escape, dice, ojo, lo que viene es un dato, no es una bandera de fin, entonces le va a quedar A, escape, flag, B, que es lo que tenía originalmente acá. Pero todo eso otra vez no es que en el payload hay un escape de un flag, sino son datos que vienen de la capa superior que coinciden con el patrón que vos elegiste. Sí. Entonces, ¿cómo haces para que no se confunda el receptor cuando va recibiendo los bits? Pues dice, acá me llegó un byte y que coincide con el fin del trama. Pero si antes tuvo un escape, dice, no. El escape lo descarta y dice, el byte que viene adelante no es un fin de trama, sino es un byte de datos de la capa superior. ¿Está? Gracias. Ok. Bien. Bueno, esto lo hablamos un poco antes, que es con respecto al control de errores. En cuanto al orden de entrega, los que son sin conexión y sin confirmación no garantizan nada. En controles de error, los que son con conexión, sin conexión, perdón, con configuración, con acuse recibo, lo que hacen, mandan una trama indicando que llegó. Y obviamente ya hemos charlado que tiene que tener un timer porque, bueno, podría ser que se pierda o la trama de ida o la confirmación de vuelta, el feedback, la realimentación. Podría pasar que el receptor tenga tramas duplicadas. ¿Por qué? Porque yo le mando una trama, la recibe, me manda el acuse de recibo, se pierde ese acuse de recibo, se rompe, no entiendo lo que me llega, entonces se escapa, se termina mi timer y la retransmito. Entonces en el receptor voy a tener un problema porque voy a tener tramas duplicadas y no tiene forma de saberlo. La única manera de saberlo es si yo la hubiera numerado. Entonces cuando le llega una trama que tiene el mismo número, dice,
caramba, esta es la anterior, la descarto. En el caso que es sin conexión, con confirmación, voy a poder tener tramas duplicadas. Es un problema, obviamente, en cuanto al manejo de error. Y finalmente, en las que son orientadas a conexión con confirmación, al poner un número de secuencia, no debería tener problemas con las tramas, ¿sí? El manejo de error es más fácil si quiero recuperar. Hay dos aproximaciones para el manejo de error, es detectar errores o corregir errores. Obviamente una es más costosa que la otra. Corregir errores, necesito agregarle a todas las tramas más información. No sé, pensemos en un Hamming. Yo necesito por cada byte, por ejemplo, por cada n bits, necesito agregar m bits de control, pero eso lo tengo que hacer en cada información que mande, siempre. Obviamente esto se justifica si el canal es muy ruidoso. Si no, prefiero no mandar información de más para aprovechar mejor el canal y de alguna manera mandar una cosa de recibo que yo retransmita solamente en el caso que tenga algún error. ¿Sí? O sea, por eso dice que los que corrigen errores, siempre yo agrego redundancia, mientras que los que solo detectan errores, dice agrega redundancia en la retransmisión porque estoy contando que mando la trama de nuevo. Normalmente en canales confiables conviene un enfoque de solo detección de errores. En canales que la probabilidad de que tenga errores es alta, me conviene usar algún código de corrección de errores. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, bien. Bueno, hay varios códigos de corrección de errores. Código Hamming, ese tengo entendido que lo vieron en técnicas 1, ¿puede ser? Sí. Hace No, es 84 otra años. cosa, pero sí. Bien. Hay unos otros códigos, básicamente todo esto, o la mayoría están basados en matemáticas, son, digamos, obviamente son medios complejos de demostrarlo, pero lo que hacen es, siempre es adicionar información a los datos que estoy mandando. Código de convolución binaria, básicamente es un sistema secuencial con unos registros de desplazamiento. Código Red Solomon, eso se basa, o la justificación es un medio, justamente una ecuación polinómica de grado n. La demostración, obviamente, no se las voy a pedir, ni está en el libro, pero, por ejemplo, esos códigos de corrección de errores de Red Solomon lo usa DSL de ADSL de los modems, ¿sí? Lo usa la lectora de DVD y de Blu-ray, usan ese tipo de código de corrección de errores. Y hay otros que se llama código de chequeo de paridad de baja densidad. Eso directamente usa justificación estadística, es más complejo todavía, y se usa para volúmenes grandes de información, o cuando las tramas son grandes. Por eso se aplica en Ethernet de 10 gigabits, donde la trama me permite ser más grande de lo normal, y en las últimas versiones 802.11. Con el tema de errores, acá hay algo interesante a destacar, que los errores en este tipo de comunicaciones no son generalmente de algunos bits, sino se dan por ráfagas. Por lo tanto, fíjense que DVD Blu-ray, cuando leen, si tiene un rayón, en realidad tengo una ráfaga, un grupo grande de bits que están mal.
y son bastante buenos cuando son por ráfagas. ¿Por qué? Porque los errores en comunicación de datos, la mayoría es por ráfaga, no es que cambie un solo bit. Si hubo ruido, no va a afectar un bit, afecta a un montón de bits y todo seguido. ¿Sí? O si tengo una interferencia en una onda electromagnética por refracción o por lo que sea, me va a afectar el fading y probablemente un montón de bits seguidos estén en 0, en 1 o estén mal, pero porque por el tipo de comunicación que es, ¿sí? Entonces siempre cuando hablemos de comunicaciones de datos, la mayoría de las veces los errores son en ráfaga, o sea, en un grupo. Bueno, acá hay un par de ejemplos, bueno, de código Hamming. Básicamente lo que yo tengo es, supongo en mi ejemplo, yo quiero mandar las palabras Hamming Code. En ASCII el equivalente a esto, o sea, mando 8 bits por n, que no sé cuántos son, 2, 3, 4, 5, mando toda esta cantidad de bits. Esto, acuérdense que en el canal va serie, va uno atrás de otro, pero si yo le agrego un código Hamming, lo que hago, le agrego bits de chequeo de paridad. Por ejemplo, le agrego el 1, el 2, el 4 y el 8 acá, y con una hora exclusiva los va calculando esos bits para ver qué va puesto. Entonces, si yo voy a transmitir un byte acá, en realidad estoy transmitiendo 11, o a ver, 8, 9, 10, 12 bytes, ¿sí? No, perdón, acá son 4 y 3, 7, y estoy transmitiendo 11 bytes, ¿sí? Por cada palabra estoy transmitiendo 11 bytes, o sea, agrego siempre información adicional. Eso me permite, acá está un ejemplo, esto me permite, agregando estos bits de paridad, que son estos, y justo están ubicados en las potencias de 2, me permite, si hay un cambio en un bit, poder recuperarlo y el cálculo me dice en definitiva cuál es el bit que está mal. En este caso, si tuviera 2 bits que están mal, ya no tengo idea cuáles son los que están mal. Me va a dar mal el checksum, voy a saber que está mal, pero no voy a poder corregirlo. Eso tiene que ver con la cantidad de bits que yo le agrego de información de control, ¿sí? Cuanto más agrego, bueno, puedo recuperar más errores, pero el tema es que voy a agregarlo siempre. Entonces mi canal puede ser un canal rápido, pero si estoy mandando mucha información de control y pocos datos, bueno, la comunicación va a ser lenta. Y además no se usa demasiado Hamming porque acuérdense, acá es un bit. Yo le estoy diciendo que las comunicaciones de red normalmente lo hacen por ráfaga, entonces quizá acá me cambian varios. Y si me cambiaron todos juntos, chao. Si es más de uno no me sirve, al menos este ejemplo. No se usa demasiado lo pone como alternativa el autor. Este otro era el que les decía, el segundo mecanismo, que es un método de convolución binaria. Y básicamente lo que hace es, por cada bit que entra salen 2 bits, o sea, está duplicando la información, y la salida depende de los estados anteriores, ¿sí? O sea, depende del bit de entrada y de los estados anteriores, porque lo hace horas exclusivas tanto acá como acá, ¿sí? O sea, supónganse que están todos en 0, en el primer instante pone un bit, en el segundo instante ese bit va a parar acá y el segundo bit va a la entrada, entonces se hace hora exclusiva con todos estos registros y así. O sea, la salida va a depender del bit de entrada, perdón, mejor dicho, las salidas, porque son estas dos, van a depender del bit de entrada y de los estados anteriores de los bits de entrada. Este va a ser el estado anterior del bit de entrada, este es el estado de 2 bits atrás, este es el estado de 3 bits atrás, de 4, de 5 y de 6 bits atrás. Este esquema es bastante estándar, se soluciona, o sea, simplemente en hardware. 802.11 lo usa. Obviamente agrega información adicional, pero bueno, está más preparado para
solucionar problemas de errores de ráfaga que el anterior, que de Hammy. Con respecto a los otros dos, no tienen demostraciones matemáticas que ni las plantea el autor, pero bueno, se los comento, existen los de chequeo de baja densidad y los códigos de red Solomon, ¿sí? Bien. Eso fue con respecto a códigos de corrección de errores, ¿sí? Y normalmente se usan para medios ruidosos. Por lo tanto, un medio ruidoso es un inalámbrico, por eso 811 usa eso. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, no, Hamming no sirve porque no soporta errores en ráfaga. Ahora, para canales que no son muy ruidosos, yo podría utilizar algunos mecanismos de solo detecciones de código de error, ¿sí? Y en eso hay 3 ampliamente usados: código de detección de error usando paridad, usando checksum y usando CRC. Ethernet, por ejemplo, usa CRC. Paridad usa, yo no sé si conocen el protocolo RS232, es un protocolo serial muy antiguo. Básicamente lo que hace es, por cada byte, yo le agrego un bit adicional de chequeo de paridad, defino si la paridad va a ser par o impar, entonces le agrego un 0, un 1 para que la sumatoria de todos esos bits me dé paridad par o impar. Lo que hace básicamente va haciendo, sumando la cantidad de unos que tengo, y debería ser par o impar. El tema es que esto no es muy bueno justamente para errores de ráfaga. Entonces, lo que normalmente es, voy agregando bits de paridad, pero no al principio o al final de cada byte, sino saltando n bytes. Por ejemplo, en esto lo que hace es, yo tengo, supóngase que quiero transmitir la palabra network, acá la codifica en 7 bits y la va a transmitir de forma serial, entonces tendría esta secuencia de bits, primero estos 7, después estos 7, después estos 7, estos 7, estos 7, y así hasta el final. Si yo hubiera utilizado un protocolo de paridad, lo que hubiera hecho es agregado acá al final un bit que, supóngase, si es paridad par, yo tendría 1, 2, 3, 4, le agrego un 0, acá tengo 1, 2, 3, 4, le agrego un 0, acá 1, 2, 3, 4, todo 0. Acá 1, 2, 3, 4, 5, también, bueno, 1, 2, son todos 0, ¿ah? 1, 2, 3, 4, qué raro, bueno, acá debe agregar un 0 o un 1 en función de qué es. Bien, sin embargo, en vez de agregar en cada byte un bit de paridad, lo que hago es, hago un salto, un interleave cada tanto. Entonces lo que hago es, en este bloque, lo que hago es tomo los primeros bits y agrego al final un byte que es de paridad. Esto se llama, y así lo hago para cada uno de las columnas, por así decirlo. Y esto es lo que transmito. Lo bueno de esto, a diferencia de agregar el bit acá a continuación de cada byte, es que si yo tengo un ruido y me toma más de un byte, al agregarle interleave yo podría detectarlo más fácil al error y me sirve para detectar errores en ráfaga. Bien, me quedan 10 minutos. Esperen que cierro esto. Error en ráfaga. Entonces, en definitiva, lo que transmito es todas las palabras que yo quería y al final en este caso, 7 bits de paridad. Esto normalmente se llama sumatoria de checksum o sumatoria de chequeo o checksum, ¿sí? Acá al final, ¿sí? Pero lo calculo utilizando la paridad. ¿Tá? Un ejemplo de
de cálculo de detección de errores por paridad, usando checksum, es el protocolo IP, que lo vamos a ver obviamente cuando veamos capa de red, pero lo que hace es eso, agregar al final, de acuerdo al interleave que tenga, bits sumando, digamos, paridad par o impar de esos saltos. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo acá, esperen que borro esto. El salto es, la paridad la chequea en este bit, en este, o sea, va chequeando por columna y obtiene la paridad. Por ejemplo, acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, le agrego uno más para que sea paridad par. En el segundo tengo 2, 3, 4, 5, 6, le agrego un 0 para que sea paridad par. Y así con el resto. Cuando transmito, supónganse que tengo ruido acá, tengo un ruido de ráfaga, que se me modificaron todos estos. Vuelvo a calcular la paridad. Fíjense que si yo hubiera calculado la paridad así horizontalmente, sin hacer el interleave, este hubiera estado bien, sí, porque es 0, y este 0, 0, tengo 2, 1, tengo 4, 1, y en este caso también tengo 4, 1. Hubiera sido la misma paridad acá. No me he dado cuenta que tiene un error. Y acá hubiera tenido 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Acá no me hubiera dado cuenta de tener el error, pero si yo lo calculo a la paridad usando el interleave, usando la sumatoria vertical, fíjense que la paridad acá es distinta que acá. Cambiaron estos bits. 0, 1. No, perdón, acá me da mal, me da este porque este es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Este está mal, debería, o sea, me da 0 la paridad y acá también. Yo me doy cuenta de esta manera que tuvo un error de ráfaga. Si hubiera calculado en cada byte, le hubiera agregado el bit de paridad, no me hubiera dado cuenta. ¿Está? Otra aproximación que es un poco mejor es algo que se llama código de Redundancia cíclica. código de redundancia cíclica. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, básicamente hace una ecuación matemática, una división, lo que hace es agregar lo que yo quiero transmitir, le agrego un checksum, o sea, una suma de verificación al final, que la calculo con un algoritmo. ¿Qué hago? Yo, por un lado, tengo un polinomio que va a ser el mismo para el emisor y el receptor, y lo que hago es una cuenta, ¿sí? Al número que quiero transmitir o a la trama que quiero transmitir, la divido por el polinomio. Eso, lo más probable es que me dé un resto. Entonces, si al número que quiero transmitir le resto ese resto, va a ser totalmente divisible por el polinomio. Entonces, eso es lo que yo transmito. El receptor del otro lado lo que hace es, lo que llega, lo divide por el polinomio, y si le da 0, no hubo error. Si le da otra cosa distinto de 0, significa que está mal. Sabe que está mal, lo detecta y no hace más nada. ¿Sí? Ethernet, por ejemplo, usa este enfoque, usa un polinomio de 32 bits, estándar. Bueno, Ethernet y también 802.3, los dos usan el mismo. Si el receptor detecta que esa división por el polinomio tiene un resto distinto de 0, lo que hace es directamente descartarlo. ¿Y por qué lo divido? Bueno, porque es bastante fácil dividirlo en binario. Bueno, acá muestro un ejemplo, pero la verdad que no tiene sentido que lo revisemos acá, pero lo que hace básicamente es eso. ¿Sí? Pero yo lo que tengo que transmitir es los datos originales Los datos más originales. el resto. Sí, más el resto. Claro. Sí. Lo que agrego es el resto. Claro, en realidad, bueno, yo lo resté, pero es lo mismo. Si al dato original le resto el resto, me va a quedar divisible, o si le sumo el resto también.
sea, siempre, cualquiera de las dos operaciones va a ser divisible por el polinomio. Algunos lo restan con complemento a 2 y algunos lo suman, ¿sí? Yo no estoy seguro si le suma el resto. Sí, le suma el resto, porque en definitiva lo que hace lo desplaza n bits del el polinomio y después le suma el resto. A ver, ¿querés que hagamos el ejemplo? Este es el generador que es por el cual va a dividir. Esta es la trama original. Es 1, 1, 0, 1, termina en 1, que estaría hasta acá. Claro, lo que está haciendo es lo desplaza y le suma el resto. De manera que si después lo divide, va a ser divisible por el polinomio. La clave es que tanto el emisor como el receptor tienen el mismo polinomio. Si yo cambio el polinomio, estoy frito. ¿Está? Igual es válido el algoritmo si sumás o restás. En este caso, el autor lo puso que resta. Es lo mismo, porque va a ser divisible, te va a dar una unidad más la división, pero siempre va a ser 0. En el caso Era que lo mismo, profe, sumar y restar, porque usaba una propiedad de claro, una división en la que los acarreos no se tenían en cuenta. No me acuerdo claro. cómo se llamaba esa propiedad. Sí, en definitiva el resto te va a dar exactamente igual. Te debería dar 0. Sí. O sea, si vos lo haces división, el número que vos estás transmitiendo es múltiplo del polinomio. Bien. Esta parte la vamos a saltear directamente y vamos a ir hasta el final. ¿Por qué saltamos esta parte? Porque la verdad que justo en esta capa lo que nos hace, nos va a complicar la vida. Yo quiero que entiendan puntualmente el tema de manejo de error entramado. No hablé de control de flujo. La mayoría o muchos de los protocolos trabajan a una frecuencia determinada, entonces tanto por hardware el emisor como el receptor pueden procesar la información a la misma velocidad, entonces la mayoría de estos protocolos capa enlace solucionan de esa manera el control de flujo. Es un tema que se tiene en cuenta, pero eso como como estos temas que salteé, lo vamos a patear para analizarlo y verlo en capas superiores. ¿Sí? Lo que quería mostrar acá es un ejemplo de un protocolo de capa enlace muy sencillo que utiliza inicio de trama, detección o corrección de error, estos aspectos que estuvimos viendo nosotros. ¿Sí? El protocolo en particular es PPP. Acá está el famoso modem ese que hacía ruidito, que hablamos al principio de la clase. Chat, ¿qué dice el chat? Un minuto, ¿no? Bueno. Vean el ejemplo PPP, pero básicamente tiene un inicio de trama con una bandera y un fin de trama con bandera. Utiliza un checksum para solo detección de error. El payload es variable, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Bueno, y no los quiero, a ver qué me pone el chat. Dale, sí, yo, digamos, se termina ahora y dale, y me conecto. Básicamente PPP también tiene una capa de red arriba, pero bueno, lo que quería es que vieran el ejemplo de cómo inicio y fin de trama y check